También se están dando fenómenos como el que se dio aquí en el día de ayer. Bueno, una paralización, uno le da un 50, otro un 70, otro un 80, cada quien le da el número que tiene. Pero conversaba con un empresario en el día de ayer y me informaba que es muy probable que los convocantes a paro no conozcan, y desde aquí ahora digo yo, pero tampoco ustedes lo dan a conocer, la pérdida, por ejemplo, que incurre una compañía que tiene 100 empleados o 200 empleados, cuando no se dé el flujo, por ejemplo, de ese personal, o llega el personal, pero no se hace la venta, por ejemplo, la tienda. Todo el personal que está ahí cobra su día normal, pero el propietario no alcanza ese día ingresos para pagar ni siquiera la nómina correspondiente ese día. Porque mientras todos los empleados tienen que ir a reportarse a trabajar, la verdad es que la sociedad no fluye si la gente no va a comprar a los mercados, la gente no va a comprar vehículos, la gente no se reporta en la franca. Y todavía nadie aquí en Moca se ha sentado ecuánimemente a valorar las pérdidas en que incurre un municipio o una provincia cuando se dan estos movimientos de paralizaciones. No es que estoy en acuerdo ni desacuerdo, tiene que ver nada con eso. Lo que estamos midiendo es el impacto económico por acciones como esa y las pérdidas que se ocasionan. Son muchos millones que pierde todo el que tiene una empresa porque no fluye. Incluso los que suministran tienen la ventaja, algunos que suministran, por ejemplo, los vendedores de huevos, lo que tienen que hacer, si el lunes hay huelga, bueno, pues suplen el domingo y el martes. Pero yo creo que la huelga como un instrumento de lucha debe ser mejor ponderado. Sobre todo porque hay muchas herramientas. Por ejemplo, yo vi que ya por ahí hay una actividad, déjenme ver cómo se llama la actividad. La actividad se llama Guanchi me mandó atención para allá, llevaremos a la horca, oigan bien, este lunes 16 de febrero ahorcaremos a Rafa Santos en el mismo lugar donde fue fusilado Lili. Eso es una nota de prensa del movimiento Los Peregrinos que terminan de una jornada huelgaria y ahora van llevaremos a la horca al ingeniero Rafa Santos. Ya tienen otra actividad, el movimiento que liderea Guanchi. Sin embargo, yo pienso que el movimiento social debe desarrollar, articular otra forma de lucha que le permitan convertir ese reclamo que parece individual en reclamo de la sociedad. Naturalmente, en ese tenor hacen falta los partidos, que son los que de alguna manera dan soporte a los movimientos populares para que los movimientos se den en grande. El movimiento se dio, yo creo que es un llamado interesante a la reflexión. Y creo que desde el gobierno se deberían buscar medidas que tengan como propósito no esperar que esos movimientos se den para reaccionar, sino reaccionar sin que se llegue a esos movimientos. Reaccionar porque yo le decía que el presidente Abinader va a Santo Domingo Norte, en la capital, y se sienta ahí a escuchar varios líderes comunitarios. Entonces él va ahí con el programa de tarjeta solidaridad, él va con un programa de medicina, va con un programa de médicos, y el presidente escucha todos esos reclamos. ¿Por qué si el presidente está en capacidad de escuchar esos reclamos, eso no se puede replicar en las diferentes provincias del país? Porque yo lo que siento es que de alguna manera hay una especie de desconexión entre la sociedad y el poder. Y yo creo que en los próximos días el poder político deberá rediseñar una herramienta que le permita replicar eso que el presidente Abinader hace en Santo Domingo Norte, replicarlo en otra parte del país. Porque la realidad es que a la gente hay que escucharla.
Y aunque de varias instancias se habla permanentemente de la importancia de escuchar, la realidad es que algunos no solamente no escuchan. Cuando uno analiza el conjunto de los funcionarios que tiene Moca, entonces uno se da cuenta que aquí cualquiera no cree que aquí hay como 5 o 6 funcionarios. Aquí hay 5 o 6 funcionarios que no son necesariamente de Moca, pero los que debieran estar resolviendo en la dirección de Moca debieran ser los funcionarios mocanos, pero locales. Pero a nivel nacional aquí hay funcionarios que están desde que el PRM llegó al poder, que ya llevan 5 años, y no han dicho esta boca mía. Entonces es una realidad que afecta. Naturalmente estamos hablando de un presidente que ya dijo que no iba, con las consecuencias que se derivan de decir yo no voy. Pero yo pienso que sí, yo pienso que el poder político va a tener que tomar alguna medida, no por el asunto de Moca, sino por lo que tiene que ver con todo el país. ¿Entendieron? Y desarrollarle una herramienta de gobernanza que permita generar vínculos entre la sociedad y el poder público por la múltiple vía. Por ejemplo, la mayoría de los reclamos que se estuvieron dando en Moca eran de obras públicas. Bueno, pues no hubo con quien hablar nada de obras públicas. Si lo correcto era que el ministro de Obras Públicas, porque miren qué sucede, el presupuesto de Obras Públicas es uno y el presupuesto de cada ministerio otro. Lo correcto era que el ministro de Obras Públicas se reuniera con representaciones de cada una de esas comunidades. Podían invitar a Guanchi por el movimiento de los peregrinos, podían invitar a los empresarios mocanos y escucharlos y conversar con la gente. Porque si una carretera se está haciendo y le falta un tramo muy largo, pues lo correcto es que usted le informe a los afectados que en los próximos días se le va a hacer esto. Miren, bueno, la realidad es que los fondos que tenemos destinados para eso se va a hacer en 3 años. Entonces ya ustedes saben, pues, aguante un poquito que en 3 años vamos a terminar la carrera. Bueno, pero la gente se comunica y la gente dice, bueno, dijeron que era en 3 años. Pero lo que sucede ahora mismo es que los ministros de Obras Públicas no tienen vínculo con nadie. Pero también el Ministerio de Obras Públicas no tiene tantos fondos como para darle continuidad a la cantidad de obras que hay en ejecución. Por tanto, lo razonable es que haya comunicación. Y creo que una de las virtudes que tiene el gobierno es que muchos funcionarios cogen los teléfonos y hay cómo hablar con ellos. ¿Entendieron? ACM, al compás del mundo.